Digámosle a Él como una oración. Santo, santo, eres Dios. La tierra se llena de tu gloria. Las naciones den honor y alabanza solo a ti. Que tu luz brille en mí y el mundo sabrá que eres real. Que los cielos te alaben. Dios, eres hermoso. La tierra cantará aleluya a nuestro Rey. Santo, santo, eres Dios. La tierra se llena de tu gloria. Las naciones den honor y alabanza solo a ti. Que tu luz brille en mí y el mundo sabrá que eres real. Que los cielos te alaben. Dios, eres hermoso. La tierra cantará aleluya a nuestro Rey. Que todos tus hijos, Señor, que tu iglesia, Padre, se postre delante de tu gran trono y exalte, Señor, tu nombre. Que proclamemos, Dios, tu evangelio, para que muchos más se unan a nuestro canto de alabanza a ti. Que comprendan, Señor, que solo tú eres Dios y que exalten, Dios, tu nombre, Dios. A ti, Señor, sea toda gloria y alabanza. Que tu luz brille en mí y el mundo sabrá que eres real. Dígale a Él. Que los cielos te alaben. Dios, eres hermoso. La tierra cantará aleluya a nuestro Rey. Que los cielos te
honor sea tu nombre. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, María José, ya es hora. Todos los demás niños salieron. Esos se vuelan, pero rápido. Bueno. Bien, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están hoy? Qué lindo verlos a todos, cada uno de ustedes. Un abrazo muy especial en esta mañana del Día del Señor. Creo que hemos tenido un lindo tiempo de alabanza y quisiéramos que fuera más tiempo, ¿verdad? Y vuelvo y digo, siempre lo repetiré, gracias al Señor por este grupo de alabanza tan especial, tan precioso, que la unción del Señor sea cada día más sobre ellos. Amén. Sobre cada uno de ellos. Aunque nos hacen falta, hoy faltó Freddy que ha estado un tanto delicado de salud, así que llevemos a nuestro hermano Freddy en oración, porque el Señor lo levante de nuevo, lo restablezca. Voy a pedirles que miren conmigo en sus Biblias en el Evangelio de Mateo, solo un versículo del capítulo 5. Capítulo 5 de Mateo, versículo 13. Versículo 13. Quiero que miren conmigo esta palabra esta mañana. Capítulo 5 de Mateo, el versículo 13. Allí dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Dios bueno, te damos gracias esta mañana por este tiempo tan especial de encuentro contigo y de encuentro con tu palabra. Todos nosotros, sin excepción, necesitamos de esa palabra tuya que nos confronte, que nos corrija, que nos vivifique, que nos dé esperanza, que nos dé aliento, que nos llame más a la santidad, que nos dé la visión tuya, que forme más en nosotros la mente de Cristo. Es la razón por la que fuimos llamados a seguirle. Y por eso un día respondimos y dijimos a Cristo: sí, Señor, aquí estoy. Yo quiero seguirte. Por eso estamos aquí hoy, Padre, habla y ministra en nuestros corazones. Siempre tenemos tanto que aprender y tanto ajuste que hacer aún en nuestras vidas. Pero gracias porque tu gracia nos cubre y tu fortaleza nos es dada por medio de tu Santo Espíritu. Ministra tu palabra en nuestros corazones esta mañana, Padre, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Más o menos a mediados del año 2020, quizás hasta el año 2021, causó una gran incertidumbre el problema que se dio de una característica sumamente grave con la hidroeléctrica de Hidroituango, una represa que fue construida al norte del departamento de Antioquia y que pues debió haber sido puesta en funcionamiento en el tiempo que se había estipulado, pero que en un momento dado, por una serie de falencias, una serie de contingencias y fallas que se presentaron, entonces todo eso de tipo técnico, la represa amenazó con colapsar y habría sido una catástrofe realmente grande y terrible si eso hubiera llegado a pasar, puesto que la avalancha de toda esa cantidad de agua habría acabado completamente a toda una cantidad de asentamientos urbanos y pueblos que hay a todo lo largo de la cuenca del río Cauca, y eso habría sido terrible. Por tanto, una de las cosas que más me llamó la atención fue que los ingenieros que tuvieron que afrontar tal contingencia tuvieron que jugársela, si puedo usar esa palabra, tuvieron que ser sumamente inteligentes y hábiles para corregir
el problema que se les venía encima si esa represa hubiera llegado a colapsar. Podríamos decir que gracias al Señor, al final el problema fue corregido y hoy la represa está funcionando, la hidroeléctrica está funcionando, pero en ese momento eso era un asunto de vida o muerte. Y sobre todo era un asunto de vida o muerte el factor de contención. Amén. El factor de contención. Yo quiero hablar esta mañana del factor de contención. Piense usted en lo que es la sal. ¿Qué tan importante es la sal? Jesús habla de la sal como de un factor de contención. Nosotros podríamos decir muchas cosas con respecto a la sal, con respecto a su virtud o a su naturaleza, lo positivas y buenas que son. La sal lo es por ser salada y por ser un mineral que tiene facultades químicas, cumple funciones preservativas y clínicas por el yodo que contiene, obra de esa manera en el organismo humano y también realza el sabor de las comidas y otras cosas, de tal modo que un alimento sea agradable al paladar. Tan importante es la sal que muchas culturas la usaron incluso como moneda, en el sentido de que la intercambiaban, hacían trueque unos pueblos con otros por otros elementos de la vida común. Eso demuestra lo importante que era la sal. La comparación es clara entre cierta condición de la sal y el papel moral del discípulo de Jesús en el mundo. Y uno se pone a pensar que en realidad ser cristianos conlleva un compromiso espiritual y moral que va mucho más allá de lo que a veces nosotros hemos podido de alguna manera percibir. Esa comparación, por lo dinámico y práctico de la figura, podríamos decir que define un estilo de vida influyente. Jesús está hablando a sus discípulos al comparar la sal con su estilo de vida como seguidores de él, está hablando de un estilo de vida que influye, de una manera u otra influye. Pero también Jesús está hablando de una tarea, está hablando de un ministerio de toda la iglesia. Jesús está diciendo a aquel grupo de discípulos: si van a seguirme, tienen que comprender. Si van a ser mis seguidores, tienen que entender que el estilo de vida que asuman va a ser un factor influyente. Por tanto, tienen una tarea. Y esa tarea es, por una parte, preservar el medio. Tienen que comprender que ustedes han sido puestos, están siendo puestos. La iglesia ha sido puesta para preservar el medio. Hay que tener presente un aspecto sustancial aquí. La sal siempre es un elemento contrario al medio en el que tiene que influir. Es absolutamente contrario. Pero también la sal puede perder su naturaleza vital cuando se confunde con el medio. Y tanto una cosa como la otra puede ser posible. Por ejemplo, la sal se usaba para disipar lo insípido, para prevenir la descomposición, para contrarrestar infecciones. Y hay una opinión que insiste en decir que la sal se utilizaba para revestir las paredes internas de un horno de tierra, con el fin de asegurar la producción de un pan de buena calidad. Así que la sal era un elemento que contrarrestaba la contaminación en la producción del pan. Tenemos que recordar que la iglesia para el mundo representa un problema. La iglesia para el mundo representa una barrera que le impide hacer a sus anchas todo lo que quiere. Pero a su vez es también la única esperanza que el mundo tiene de ser librado de la corrupción.
Hace algunos días vimos en una institución cristiana en una ciudad norteamericana, una mujer entró armada con una ametralladora y asesinó a varios niños y a otras personas. Y todo porque no podía resistir en su conciencia la lucha que tenía con el deseo de convertirse en un hombre. En estos días estaba leyendo una noticia también, se estaba celebrando en una ciudad un congreso con el propósito de insistir en la conservación de los buenos, de los valores y los principios correctos enseñados por la Biblia. Y una mujer que tampoco podía resistir en su conciencia el que se sintiera impedida a convertirse en un hombre, fue y tomó una cantidad de Biblias, las rasgó, las rompió y después les prendió fuego delante del lugar en donde estaban celebrando el congreso. La iglesia en el tiempo de Jesús y posteriormente a su ascensión al cielo, la iglesia fue perseguida, ha sido perseguida siempre y ha sido perseguida y está siendo perseguida y seguirá siendo perseguida porque la iglesia tiene un discurso contrario al del medio. Porque la iglesia tiene un discurso contrario al de la sociedad, porque tiene un discurso contrario al del Estado y al de la religión establecida. Pero fue precisamente ese discurso el que llevó también a muchos a encontrar una forma de vida diferente en Cristo. Todo este grupo de discípulos que están escuchando el sermón del monte de boca de Jesús, están asimilando el discurso de Jesús, y el propósito de él es que ellos de veras manifiesten en su forma de vivir lo que él les está enseñando. El medio en el que nosotros vivimos hoy es el de una degradación moral y espiritual sin precedentes, pero es una degradación moral y espiritual que necesita sal, algo que contrarreste la corrupción de una manera decidida. No obstante, la gran tentación para la iglesia hoy en día es confundirse con el medio. Es perder su sentido de identidad y su papel profético y resultar al mismo nivel del entorno social. Hoy la gran tentación para la iglesia es mejor no decir nada, es mejor no meternos en problemas, es mejor no meternos en polémicas o en discusiones que no podemos manejar, es mejor no exponernos tanto para que no corramos riesgos ni vayamos a ser perseguidos o ser víctimas de alguna otra cosa. Esa es la gran tentación para la iglesia hoy. No obstante, el tiempo en que el apóstol Pablo escribió sus epístolas a la iglesia no fue un tiempo para nada diferente al tiempo de hoy. Y Pablo le insistió a la iglesia de una forma u otra, como le dijo a los efesios: les ruego en el nombre de Dios que se esfuercen en andar como es digno de la vocación con que fueron llamados. Yo creo que cuando Jesús dice que la iglesia es la sal de la tierra, es como si estuviera diciéndonos: ustedes tienen la tarea de mantener esto limpio. Por tanto, mi hermano, mi hermana, procura mantener limpia tu familia, procura mantener limpia la mente de tus hijos, procura mantener limpio el entorno donde vives, el entorno donde trabajas, el entorno donde te relacionas. Procura mantener limpio allí donde Dios te ha puesto. Una forma de mantener limpio nuestro entorno, por ejemplo, entre muchas otras cosas, es que las cosas que en alguna forma vienen para mal y llegan hasta nosotros, simplemente lleguen hasta ahí y nosotros seamos ese factor de contención a partir del cual no van a ir más allá. Imagine usted, por ejemplo, un chisme.
Los chismes son muy comunes en la sociedad y a veces la iglesia no escapa a la tentación del chisme. Y para muchas personas parece ser muy agradable escuchar alguna murmuración o alguna historia o algo con respecto a alguien, y entonces comienzan a compartirlo con otros de una forma u otra. Pero cuando somos sal, somos factor de contención. Puede ser que el chisme me llegó a mí, pero no debe pasar de mí. Amén, hermanos. Debe terminar ahí. Simple y sencillamente terminó ahí. Pero al menos por mi parte no pasa. Así que, en otras palabras, lo que Jesús está diciéndole a la iglesia, que si bien debemos procurar preservar el medio, entonces debemos ser sal. Debemos ser sal. Otro aspecto importante es que al parecer Jesús observó un mundo en descomposición por un lado y en una profunda oscuridad espiritual y moral por otro. Era una sociedad, la sociedad del tiempo de Jesús, era una sociedad muy religiosa, sumamente religiosa, pero abundaba el adulterio, abundaba el divorcio, abundaba la palabra falsa, abundaba la venganza, el odio racial, la pretensión de ser buenos. Y uno se pregunta, ¿será muy exagerado decir eso de esta manera? Pues eso es lo que describe en su contexto el Sermón del Monte. Un pensador cristiano decía, el mundo manifiesta una tendencia constante al deterioro. Está corrompiéndose cada día más. No puede por sí mismo interrumpir el proceso de descomposición. Solamente la sal que se introduce desde el exterior puede hacer eso. Uno esperaría que el Estado, miren bien, el Estado, uno esperaría que el Estado, en cabeza de los que tienen autoridad, en cabeza de sus mandatarios y de sus líderes, hicieran algo al respecto. Uno esperaría que el Estado hiciera algo para defender la vida. Uno esperaría que el Estado hiciera algo para frenar la inmoralidad. Uno esperaría que el Estado hiciera algo para defender y rescatar los valores, para preservar la familia, para preservar la sana autoridad y el derecho de libre conciencia y otras cosas. Pero lo que está haciendo es todo lo contrario. Si la iglesia no hace algo, ella misma sufrirá las consecuencias. Lo mejor que puede hacer la iglesia es ser sal. La iglesia tiene que ser sal. Jesús capacitó, Jesús entrenó y delegó autoridad a un grupo de personas para que fueran contracultura, para que fueran contracultura. La cultura va en una dirección, pero la iglesia debe ser una contracultura que va en contravía de la dirección que trata de seguir la cultura, al menos en el sentido moral y espiritual. Jesús delegó en aquellos seguidores suyos y en la iglesia para que ellos por convicción propia se posicionaran como oposición moral. Jesús dijo un día a sus discípulos, cuando Pedro declaró que ellos reconocían que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo a Pedro, y tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La palabra prevalecer significa ejercer dominio o vencer o derrotar
o tener control. Jesús profetizó, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y eso implica un conflicto de grandes dimensiones. Jesús habló de que el infierno arremete contra la iglesia. El infierno con todo y sus ideologías, con todo y sus pensamientos, con todo y sus políticas, con todo y su metodología, el infierno arremete contra la iglesia. Pero la iglesia ha sido puesta para contener la arremetida del infierno. Por tanto, cada seguidor de Jesús ha sido puesto como factor de contención. Ser sal. Y Jesús dijo, ustedes son la sal. Ustedes son el factor de contención. Jesús está designando a sus discípulos para una tarea vital, ser factor de contención. Ese vosotros sois que Jesús utiliza aquí, ese vosotros sois, se extiende también a nosotros hoy en día, a la iglesia de hoy. Y en ese sentido, hay dos aspectos que debemos considerar seriamente. Dos aspectos que debemos considerar a la luz de esto. El primer aspecto es lo que pudiéramos llamar la horizontalidad en acción. La horizontalidad en acción. Si bien la perspectiva vertical es vital, o sea, la relación con Dios es vital, ¿verdad? La fe en Dios, la obediencia a Dios, la comunión con Dios, la autoridad con la que Dios ha investido a la iglesia, eso es vital. Toda esa perspectiva esa perspectiva vertical se hace visible, se hace real en la relación horizontal con nuestro prójimo. Si nosotros queremos saber qué tanto alguien ama a Dios, solo es necesario ver qué tanto ama a su prójimo. ¿Entienden eso? Amén. Si queremos saber qué tanto alguien ama a Dios, solo es necesario ver qué tanto ama a su prójimo. El apóstol Juan, escribiendo en su primera epístola, en el capítulo 4, dijo esto de una manera muy clara. En el capítulo 4 de Primera de Juan, en el versículo 20, él dijo, si alguno dice, yo amo a Dios, qué fácil es decir eso, ¿verdad? Si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Yo creo que es aquí donde este concepto o modo de ver la vida comienza a cobrar mayor sentido. Indudablemente la vida humana conlleva tres aspectos. Dentro de este concepto de la horizontalidad en acción, la vida humana conlleva tres aspectos: convivencia, relaciones y contacto. Convivencia, relaciones y contacto. Téngalo presente. En ese ámbito es donde debe darse a conocer lo que somos. Nosotros damos a conocer lo que realmente somos en ese ámbito de convivencia, de relaciones y contacto. Todos nosotros convivimos con alguien en algún nivel de convivencia, en un nivel muy íntimo, muy profundo, pero a veces en un nivel quizás más general convivimos con otras personas. Tenemos relaciones con muchas personas y mantenemos contacto con muchas personas. Jesús sabía que el mundo solo puede ser influido y encaminado a Dios por la convivencia, las relaciones y el contacto. Nosotros podemos ser factor que acerque a las personas a Dios.
mi manera de ser, mi manera de vivir, mis actitudes, mi testimonio, mi conducta, mis decisiones, todo lo que yo haga, lo que hable, lo que yo manifieste como mi pensamiento, mis costumbres, todo eso puede acercar a la gente a Dios o puede resultar alejando a la gente de Dios. Porque vivimos en un mundo de convivencia, relaciones y contacto. Jesús no está nombrando aquí una comunidad de monjes como los que surgieron durante el movimiento monástico a comienzos de la Edad Media. No, Jesús no está nombrando una comunidad de monjes que se aíslan de su medio por temor a contaminarse con los demás. No, Jesús está designando a sus discípulos para que sean completamente lo contrario al mundo en el que viven, para que sean sal, para que sean de influencia, para que sean de una perspectiva diferente a la de la cultura y para que sean un factor de contención. La horizontalidad en acción. Pero el otro factor, el otro aspecto mejor que debemos considerar es el de la influencia infiltrada. La influencia infiltrada. La sal trabaja desde afuera hacia adentro, ¿verdad? La sal trabaja desde afuera hacia adentro. Tenemos que reconocer que si queremos hacer ministerio y servir a Dios, tenemos que meternos entre la gente y tenemos que meternos con la gente en el mejor sentido. Tenemos que meternos en la polémica de hoy. Tenemos que meternos en lo que se piensa, en lo que se habla, en el discurso que maneja la sociedad hoy. Todo eso mostrará de qué lado tú estás realmente. No es extraño, desafortunadamente, escuchar y saber que hay gente dentro del mundo cristiano evangélico que están de acuerdo con el matrimonio homosexual, que están de acuerdo con el aborto, que están de acuerdo con el progresismo y que están de acuerdo con una cantidad de cosas que son contrarias a los principios espirituales de la iglesia. Esos creyentes son sal que ha perdido su sabor, ha perdido su facultad de ser un factor de contención. Nosotros tenemos que meternos en las polémicas de hoy, en la polémica, en el discurso de la llamada nueva moralidad, en el discurso del llamado progresismo. La palabra progresismo parece ser una palabra muy positiva para mucha gente, porque progresismo sugiere progreso. Y a la gente le gusta el progreso, la gente quiere el progreso. Todos nosotros tenemos una comprensión de lo que es el progreso, queremos que haya progreso. Pero resulta que el progresismo es algo que la mayoría de las veces la gente no discierne o no entiende realmente qué significa. El progresismo, déjenme decirlo, es una ideología. Es una ideología que considera que el avance de la sociedad debe darse hacia la igualdad. Hasta allí todo parece sonar muy bien. Sí, la sociedad debe progresar, la sociedad debe avanzar hacia la igualdad, tanto la igualdad económica como la igualdad social. Pero lo que no se dice la mayoría de las veces, o lo que muchos vamos captando después, entre líneas o en la letra menuda, es que ese progreso, ese avance hacia la igualdad económica y social implica cosas que son contrarias a los valores y a la moral que tradicionalmente la sociedad ha mantenido, como por ejemplo la legalización de numerosos derechos prohibidos o muy restringidos, como por ejemplo el derecho, entre comillas, el derecho a que un hombre se case con otro hombre o una mujer se case con otra mujer o que ambos formen una unión y puedan crear hijos.
Entonces nosotros podemos ver ejemplos de eso en lo que procura hacerse para legalizar el aborto o la eutanasia o la despenalización del consumo de drogas. En realidad, el progresismo está enfocado en oposición a lo que ha sido el pensamiento conservador hasta cierto punto. El progresismo ha estado enfocado en el ateísmo en contra del teísmo, en lo que es procurar establecer o mantener los valores tradicionales contra los valores que se establecen según el derecho y el capricho de cada persona. Tenemos que meternos en la polémica de lo que eso está haciendo con nuestra sociedad hoy y dentro de la cual también en alguna forma está siendo afectada la iglesia. Tenemos que meternos en lo que se pretende hacer hoy a nivel de justicia social. El seguidor de Jesús tiene que tener una opinión con respecto a todo eso desde la perspectiva de Dios. Tenemos que dejar, o mejor, tenemos que dejar de esperar que la gente venga a nosotros. Nosotros tenemos que ir a la gente. Tenemos que buscar maneras de que nuestra convivencia, nuestras relaciones y nuestro contacto sea más cercano con la gente a fin de influir en ellos para llevarlos a Cristo. Pablo decía: yo me he hecho a los judíos como judío, a los gentiles como gentil, para salvar a algunos. Y eso significa que Pablo, de una manera intencional y con el propósito de acercarse más a la gente, él procuró desarrollar una estrategia que le permitiera alcanzar a esas personas para que conocieran el mensaje del Evangelio. Eso hacía Pablo. Así que, hermanos, nosotros podemos procurar ir intencionalmente y con sabiduría, y ya sea formar grupos o ser parte de grupos donde podamos demostrar que hay otra forma de ver la vida, que hay otros valores, que hay otra esperanza, y que la verdad es que vivir de acuerdo a esos valores y a esa esperanza es mucho mejor que pretender vivir de acuerdo a lo que promueven o predican otras ideologías. Yo creo que aquí hay un gran espíritu misionero en todo esto. Ser sal implicaba ir. Tenían que poner en acción, tenían que dar pasos de acción para hacer sal, para contrarrestar de una manera activa lo que estaba deteriorando y corrompiendo la sociedad. El creyente cristiano y la iglesia son factor de contención donde quiera que Dios los ha puesto. Piensa dónde te ha puesto Dios a ti y qué tanto podemos hacer allí donde Dios nos ha puesto. Allí donde tú vives, donde tú trabajas, donde tú estudias, ora a Dios para que Él te permita encontrar una manera de, en medio de esa convivencia, en medio de esa relación y en medio de ese contacto, tú puedas compartir de tu fe en Jesús con otras personas. Se forman grupos de oración y estudio bíblico en universidades. Se forman grupos de oración y estudio bíblico en las empresas de trabajo, en las oficinas. Se forman grupos de estudio bíblico y oración en los vecindarios. Se forman grupos de estudio bíblico y oración en donde quiera que una persona puede relacionarse con otros. Se forman grupos de oración y de estudio bíblico, y es de la manera que nosotros podemos de verdad permitir que Dios nos use para llevar el conocimiento de su palabra y ser sal allí donde Él nos ha puesto. Amén, hermanos.
ora por esto. Seguimos con la idea, con el propósito de que llegue el momento aquí en nuestra iglesia en que podamos desarrollar de verdad un significativo ministerio de grupos pequeños. Y yo seguiré insistiendo en esto hasta que el Señor comience a darnos el fruto que esperamos. Pero cada uno de nosotros somos llamados a ser sal. Un grupo pequeño implica ir allá donde la gente está y meternos en la polémica de lo que la gente piensa, de lo que la gente dice, y nosotros poder compartir con ellos, pero esto dice la palabra de Dios. A ver, hermanos, que el Señor nos ayude, el Señor nos use para la honra y gloria de su nombre. Estemos de pie, por favor. Dios bueno, Dios de toda gracia, yo te alabo, Señor. Yo te doy gracias, Dios, por seguirnos inquietando con la tarea que tú nos encomendaste. Esa tarea de la gran comisión. Una gran comisión a la que todos nosotros, quienes seguimos a Jesús sin excepción, somos llamados a cumplir. Por eso te ruego, Dios, que nos ayudes a ser sal. Ayúdanos a ser sal donde tú nos has puesto. Todos nosotros vivimos en un entorno de familia, de trabajo, de estudio, de vecindario. En un entorno vivimos y nos relacionamos y mantenemos contacto con muchas otras personas. Ante todo, Padre, ayúdanos a ser un mensaje viviente de testimonio para esas personas con las que convivimos y con las que nos relacionamos. Ayúdanos a ser una inspiración para ellos. Ayúdanos a hacerles ver que hay otra manera de vivir, que hay otros aspectos diferentes en cuanto a la vida moral, a los principios y a los valores. Ayúdanos a ser sal que donde quiera que estemos contrarreste, Señor, que quite y eche fuera todo lo que en alguna manera es contrario, Señor Dios, a tu palabra y a tus principios. Sí, Padre, cada uno de nosotros hemos sido puestos como sal. Ayúdanos, Señor, no solo a aceptar nuestro papel de ser sal, sino a que de veras pensemos con sabiduría en cómo serlo de una manera práctica en nuestro medio en el que vivimos. Tenemos allí un reto muy grande, pero Señor Dios, si damos pasos de fe y obediencia, podemos creer y confiar en que podremos impactar la vida de otros y llevarlos al conocimiento de tu Evangelio y a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Señor, necesitamos ser sabios en esto, pero también necesitamos disposición y sobre todo necesitamos creer que en Cristo todo nos es posible. Padre, toma nuestras vidas y úsalas, santifícalas y úsalas para tu gloria. Padre, en tus manos estamos. Esta iglesia tiene una misión que cumplir y hemos venido orando por esto y seguiremos orando por esto. Y confiamos en que tú levantarás quienes aquí estén dispuestos a ser esa clase de factor de oposición, ese factor de contención para influir en un mundo que se pierde cada día más. Úsanos, Señor, y perdona todos nuestros pecados y limpia nuestro corazón, y que en nuestras vidas Cristo sea glorificado por siempre. En su nombre oramos, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Denle ese aplauso al Señor.